Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro 1984 de George Orwell. Estamos en la segunda parte, vamos a leer el apartado número 3. Espero que les guste. Podemos volver a este sitio, propuso Julia. En general puede emplearse 2 veces el mismo escondite con tal de que se deje pasar 1 o 2 meses. En cuanto se despertó, la conducta de Julia había cambiado. Tenía ya un aire prevenido y frío. Se vistió, se puso el cinturón rojo y empezó a planear el viaje de regreso. A Winston le parecía natural que ella se encargara de esto. Evidentemente poseía una habilidad para todo lo práctico que Winston carecía, y también parecía tener un conocimiento completo del campo que rodeaba a Londres. Lo había aprendido a fuerza de tomar parte en excursiones colectivas. La ruta que le señaló era por completo distinta de la que él había seguido al venir y le conducía a otra estación. Nunca hay que regresar por el mismo camino de ida, sentenció ella, como si expresara un importante principio general. Ella partiría antes y Winston esperaría media hora para emprender la marcha a su vez. Ahora tengo que irme, dijo la muchacha, en cuanto vio que él se había enterado bien de sus instrucciones. Debo estar de vuelta a las 19:30. Tengo que dedicarme 2 horas a la Liga Antisex, repartiendo folletos o algo por el estilo. Bueno, adiós, amor mío, adiós. Se arrojó en sus brazos, lo besó casi violentamente y poco después desaparecía por el bosque sin hacer apenas ruido. Nunca volvieron al bosquecillo. Durante el mes de mayo solo tuvieron una ocasión de estar juntos de aquella manera. Fue en otro escondite que conoció a Julia, el campanario de una ruinosa iglesia, en una zona casi desierta donde una bomba atómica había caído 30 años antes. Aparte de eso, se vieron por las calles en un sitio diferente cada tarde, y nunca más de media hora cada vez. En la calle era posible hablarse de cierta manera, mezclados con la multitud, pero dando la impresión de que era el movimiento de la masa lo que les hacía estar tan cerca, y teniendo buen cuidado de no mirarse nunca, podían sostener una curiosa e intermitente conversación que se encendía y apagaba como los rayos de luz de un faro. En cuanto se aproximaba un informe del partido o caían cerca de una telepantalla, se callaban inmediatamente y reanudaban la conversación minutos después, empezando a la mitad de una frase que habían dejado sin terminar, y al día siguiente seguían hablando sin más preliminares. Julia parecía estar muy acostumbrada a esta clase de conversación, que ella llamaba hablar por folletones. Tenía además una sorprendente habilidad para hablar sin mover los labios. Una sola vez en todo un mes de encuentros nocturnos consiguieron darse un beso. Pasaban en silencio por una calle. Julia nunca hablaba cuando estaban lejos de las calles principales, y en ese momento oyeron un ruido ensordecedor. La tierra tembló y se oscureció la atmósfera. Winston se encontró tendido al lado de Julia, magullado y con un terrible pánico. Una bomba cohete había estallado muy cerca. De pronto se dio cuenta de que tenía junto a la suya la cara de Julia. Estaba palidísima. Hasta los labios los tenía blancos. No era palidez, sino una blancura de sal. Winston creyó que estaba muerta, la abrazó en el suelo y se sorprendió de estar besando un rostro vivo y cálido. Es que se le había llenado la cara del yeso pulverizado por la explosión. Algunas tardes, a última hora, llegaban al sitio convenido y tenían que andar a cierta distancia uno del otro, sin dar la menor señal de reconocerse, porque había aparecido una patrulla por una esquina o volaba sobre ellos un autogiro. Aunque hubiera sido menos peligroso verse, siempre habrían tenido la dificultad del tiempo. Winston trabajaba 60 horas a la semana y Julia todavía más. Los días libres de ambos variaban según las necesidades del trabajo y no solían coincidir. Desde luego, Julia tenía muy pocas veces una tarde libre por completo. Pasaba muchísimo tiempo asistiendo a conferencias y manifestaciones, distribuyendo propaganda para la Liga Juvenil Antisex, preparando banderas y estandartes para la Semana del Odio, recogiendo dinero para la campaña del ahorro y en actividades semejantes. Aseguraba que merecía la pena darse ese trabajo suplementario. Era un camuflaje. Si se observaban las pequeñas reglas, se podían infringir las grandes. Julia indujo a Winston a que dedicara otra de sus tardes como voluntario en la fabricación de municiones, como solían hacer los más entusiastas miembros del partido, de manera que una tarde cada semana se pasaba Winston 4 horas de aburrimiento insoportable atornillando 2 pedacitos de metal que probablemente formaban parte de una bomba.
Cuando se reunieron en las ruinas del campanario, llenaron todos los huecos de sus conversaciones anteriores. Era una tarde achicharrante, el aire del pequeño espacio sobre las campanas era ardiente e irrespirable y olía de un modo insoportable a palomar. Allí permanecieron varias horas sentados en el polvoriento suelo, levantándose de cuando en cuando uno de ellos para asomarse cautelosamente y asegurarse de que no se acercaba nadie. Julia tenía 26 años, vivía en una especie de hotel con otras 30 muchachas, siempre el hedor de las mujeres. «¿Cómo las odio?», comentó, y trabajaba como él había adivinado en las máquinas que fabricaban novelas en el departamento dedicado a ello. Le distraía su trabajo, que consistía principalmente en manejar un motor eléctrico poderoso, pero lleno de resabios. No era una mujer muy lista, según su propio juicio, pero manejaba hábilmente las máquinas, sabía todo el procedimiento para fabricar una novela, desde las directrices generales del comité inventor hasta los toques finales que daba la brigada de repaso, pero no le interesaba el producto terminado, no le interesaba leer, consideraba los libros como una mercancía, algo así como la mermelada o los cordones para los zapatos. Julia no recordaba nada anterior a los años 60 y tantos, y la única persona que había conocido que le hablase de los tiempos anteriores a la Revolución era un abuelo que había desaparecido cuando ella tenía 8 años. En la escuela había sido capitana del equipo de hockey y había ganado durante 2 años seguidos el trofeo de gimnasia. Fue jefe de sección en Los Espías y secretaria de una rama de la Liga de la Juventud antes de afiliarse a la Liga Juvenil Anti-Sex. Siempre había sido considerada como persona de absoluta confianza. Incluso, y esto era señal infalible de buena reputación, la habían elegido para trabajar en Pornosec, la subsección del departamento de novela encargada de fabricar pornografía barata para los proles. Allí había trabajado un año entero ayudando a la producción de libritos que se enviaban en paquetes sellados y que llevaban títulos como Historias deliciosas o Una noche en un colegio de chicas, que compraban furtivamente los jóvenes proletarios, con lo cual se les daba la impresión de que adquirían una mercancía ilegal. Winston se enteró con asombro de que en la Pornosec, excepto el jefe, no había más que chicas. Dominaba la teoría de que los hombres, por ser menos capaces que las mujeres de dominar su instinto sexual, se hallaban en mayor peligro de ser corrompidos por las suciedades que pasaban por sus manos. Ni siquiera permiten trabajar allí a las mujeres casadas, añadió. Se supone que las chicas solteras son siempre muy puras. Aquí tienes por lo pronto una que no lo es. Julia había tenido su primer asunto amoroso a los 16 años con un miembro del partido de 60 años, que después se suicidó para evitar que lo detuvieran. Julia odiaba al partido y lo decía con las más terribles palabrotas, pero no era capaz de hacer una crítica seria de lo que el partido representaba. No atacaba más que la parte de la doctrina del partido que rozaba con su vida. Winston notó que Julia no usaba nunca palabras de neolengua, excepto las que habían pasado al habla corriente. Nunca había oído hablar de la hermandad y se negó a creer en su existencia. Creía estúpido pensar en una sublevación contra el partido. Se preguntaba cuántas habría como ella en la generación más joven, mujeres educadas en el mundo de la revolución. Entre Winston y Julia no se planteó la posibilidad de casarse. Había demasiadas dificultades para ello. No merecía la pena perder tiempo pensando en esto. Ningún comité de Oceanía autorizaría este casamiento, incluso si Winston hubiera podido librarse de su esposa Catherine. A diferencia de Winston, Julia entendía perfectamente lo que el partido se proponía con su puritanismo sexual. Lo más importante era que la represión sexual conducía a la histeria, lo cual era deseable ya que se podía transformar en una fiebre guerrera y en adoración del líder. Ella lo explicaba así: cuando haces el amor gastas energía y después te sientes feliz y no importa nada. No pueden soportarlo que te sientas así, quieren que estés a punto de estallar de energía todo el tiempo. Todas estas marchas arriba y abajo, vitoreando y agitando banderas, no es más que sexo agriado. Si eres feliz dentro de ti mismo, ¿por qué te ibas a excitar por el Gran Hermano y el plan trienal y los 2 minutos de odio y todo el resto de su porquería? Esto era cierto, pensó él. Había una conexión directa entre la castidad y la ortodoxia política. El instinto sexual era peligroso para el partido y éste lo había utilizado en provecho propio.
habrían hecho algo parecido con el instinto familiar. La familia no podía ser abolida, es más, se animaba a la gente a que amase a sus hijos casi al estilo antiguo, pero por otra parte los hijos eran enfrentados sistemáticamente contra sus padres y se les enseñaba a espiarlos y a denunciar sus desviaciones. La familia se había convertido en una ampliación de la policía del pensamiento, era un recurso por medio del cual todos se hallaban rodeados noche y día por delatores que les conocía íntimamente. Estaban sentados muy juntos en el suelo. Él la apretó más contra sí. La cabeza de ella descansaba en el hombro de él y el agradable olor de su cabello dominaba el desagradable hedor a palomar. Pensó Winston que Julia era muy joven, que esperaba todavía bastante de la vida. Prefiero lo positivo a lo negativo, pero en este juego que estamos jugando no podemos ganar. Unas clases de fracaso son quizá mejores que otras. Eso es todo. Notó que los hombros de ella se movían disconformes. Julia siempre lo contradecía cuando él opinaba en este sentido. No estaba dispuesta a aceptar como ley natural que el individuo está siempre vencido. En cierto modo comprendía que también ella estaba condenada de antemano y que más pronto o más tarde la policía del pensamiento la detendría y la mataría. Pero por otra parte de su cerebro creía firmemente que cabía la posibilidad de construirse un mundo secreto donde vivir a gusto. Solo se necesitaba suerte, astucia y audacia. No comprendía que la felicidad era un mito, que la única victoria posible estaba en un lejano futuro mucho después de la muerte, y que desde el momento en que mentalmente le declaraba una persona la guerra al partido, le convenía considerarse como un cadáver ambulante. Ella se dio la vuelta y apretó su pecho contra él. No hablemos más de la muerte. Y ahora escucha, querido, tenemos que fijar la próxima cita. Si te parece bien, podemos volver a aquel sitio del bosque. Ya hace mucho tiempo que fuimos. Basta con que vayas por un camino distinto. Lo tengo todo preparado. Tómase el tren. Pero lo mejor será que te lo dibuje aquí. Y tan práctica como siempre, amasó primero un cuadrito de polvo y con una ramita de un nido de palomas empezó a dibujar un mapa sobre el suelo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro 1984 de George Orwell. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.